Francisco Lagos y Mara Cedini. Bien, y vamos con la conversación que corresponde ahora. Nos acompaña Camila Donato, que es concejala de Macul y candidata a alcaldesa por la misma comuna. Camila, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y quería mezclar un poco el tema de seguridad que estábamos conversando. ¿Cómo han ustedes padecido este problema o cómo han enfrentado más bien el problema de inseguridad o seguridad en la comuna de Macul? Porque es un tema que ha afectado a todas las comunas, no sé si decirlos por igual, pero todas se van enfrentadas a este tipo de delitos que antes no estábamos acostumbrados. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en Macul? Sí, mira, primero quiero agradecer la invitación. Espero que me puedan escuchar porque me encuentro enferma, entonces estoy haciendo un esfuerzo con la voz, así que si me sale alguna tos, algún gallito o algo así, por favor me disculpan. Nada, no pasa nada. Se escucha muy bien, no hay ningún problema y son cosas que pasan en la radio en vivo. Perfecto, sí, porque mi hija está enferma, estoy yo enferma, estamos todos enfermos, entonces, pero estamos todos enfermos ya en esta fecha, así que no hay... Sí, mira, yo quiero comentar algunas cosas respecto al tema de seguridad en la comuna de Macul. Yo diría que en la comuna de Macul tenemos 4 problemas de seguridad. Primero, los 3 delitos de mayor connotación en la comuna son: el primero, violencia intrafamiliar, que me parece que es brutal, que con todo lo que se ha ido avanzando y tratando de concientizar respecto al tema de la violencia, particularmente de las mujeres, pero también de niños, niñas y personas mayores al interior de la familia, siga siendo el delito número 1. Y que cuando se habla de combatir a la delincuencia, muy pocas veces se habla de la violencia intrafamiliar. Segundo, el robo en lugar habitado, ¿cierto? Que tiene que ver con el ingreso a casas y que ahí sirve también el trabajo de las policías, pero por cierto, lo preventivo que deben hacer los municipios, que son quienes están a cargo un poco del tema preventivo en seguridad. Y el tercero es el robo con intimidación, lo que antes vulgarmente conocíamos como cogoteo, ¿cierto? Que siempre ha existido en el país, pero que hoy ese último delito ha ido tomando mayor o ha ido transformando, ha tenido expresiones mucho más violentas o expresiones que como país antes no conocíamos. No sé si me explico. Antes era como un poco el carterazo y hoy día es mucho más agresivo. Antes incluso se pensaba que habían ciertos códigos en torno a quienes delinquían, hoy esos códigos tampoco están. Y el cuarto, que no aparece en ninguna de las estadísticas de Macul y que yo quiero relevar ahora a propósito de algo que ocurrió el fin de semana, es lo que ocurre cada vez que hay un evento en el Estadio Monumental. Hubo incluso una joven que iba en una micro y que perdió su ojo, así ¿cierto? No podemos seguir normalizando, yo lo quiero decir así, quienes habitamos Macul no podemos seguir normalizando la violencia que hay cada vez que ocurre un evento en el Estadio Monumental. No solamente, y lo quiero señalar así, cuando hay partidos de fútbol, cuando hay eventos masivos musicales, es el mismo nivel de violencia. Entonces, de alguna vez por todas, Blanco y Negro, Sociedad Anónima, que es quien está a cargo del negocio que ocurre en el Estadio Monumental, debe hacerse responsable de lo que ocurre en las cosas que ellos organizan o que autorizan. Y aquí no tiene que ver con el equipo de fútbol que te pueda gustar a ti, a mí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que incluso quienes asisten al estadio deben tener la seguridad de que, nadie puede ir al estadio con riesgo de perder tu vida, claro, ni porque vas pasando cerca del estadio perder la vista. Entonces, yo diría que esos son los 4 delitos que conmocionan en cifras, no es mi percepción, sino que en cifras de denuncia, y lo del estadio. Me parece que esos son focos que yo he escuchado muy poco en autoridades tanto nacionales como parlamentarias. Claro, evidentemente son focos debido a la masividad de muchos eventos, lo que complica y aumenta el nivel de violencia, lamentablemente. Concejala, quería preguntarle un poco, llevarla a el tema de la crisis de vivienda que se está viendo en nuestro país, pero que lamentablemente Macul pareciera mostrar números bastante negativos respecto a eso. Sí. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la comuna? Sí, mira, nosotros tenemos una situación bastante compleja en la comuna de Macul respecto a denuncias que han ocurrido por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, pero también por vecinos y vecinas que no son ninguna inmobiliaria y que necesitan ampliar sus viviendas, construir viviendas en sitio propio, respecto a los atrasos de
atrasos gigantes por parte de la Dirección de Obras de poder entregar estos permisos, ¿cierto? Se ha acusado incluso por parte de la Cámara Chilena de la Construcción de este concepto que ellos utilizan mucho, que es la permisología, ¿cierto? Que es esta gran cantidad de permisos que deben haber para los cuales se deben postular y que finalmente esto atrasan y perjudican. Yo quiero señalar que en la comuna de Macul ocurre 3 cosas respecto al tema de la crisis de la vivienda. Primero, en la comuna de Macul, y yo lo quiero decir a propósito de estas denuncias, nosotros convocamos a una comisión del Consejo Municipal en que le pedimos a la Dirección de Obra que nos explicara qué es lo que está pasando. Porque la permisología que llaman las inmobiliarias existe en todo el país, pero ¿por qué en Macul es un foco negro? Y ellos nos hablaban de temas súper delicados que tienen que ver con las condiciones laborales en las que los arquitectos revisores tienen que realizar su trabajo. Hay una falta de modernidad que no es esperable a la década en la que estamos. O sea, hay una precarización del trabajo de ellos brutal. Nosotros no tenemos DOM digital. Para contarle un poco a quienes nos están escuchando, la DOM digital es lo que te permite, lo que antes era con plano, archivadores, ¿cierto?, poder digitalizar. Hay computadores que no tienen ni siquiera el PDF, que es algo que todos y todas tenemos en nuestros computadores de hogar. Entonces los permisos ahí son bien a la década de los 90, archivadores, planos grandes. Hay muchos terrenos acá, una comuna antigua como Macul, planos que ya se ven borrosos. Entonces se les exige a los arquitectos que puedan entregar permisos en una época moderna en la que se ha apostado a la modernización del Estado, cumpliendo plazos acorde a ello, pero con condiciones precarias. Y eso, yo quedé muy preocupada respecto a eso, porque finalmente los usuarios se enojan con los funcionarios, pero ¿quién se preocupa de las condiciones en las que ellos están ejerciendo su trabajo? Esto fue abordado en comisión. Lo que yo estoy diciendo no es una idea mía, sino que fue la misma Dirección de Obra quien presentó, ¿cierto?, los problemas que ellos tienen para realizar su trabajo. Y lo segundo es el crecimiento urbano. El crecimiento urbano, y aquí hay que apostar a algo que en la comuna de Macul, desde las comunidades hemos tratado de abordar de forma bien amplia, que es la planificación urbana. Y yo creo que efectivamente hay en la ciudad una falta de planificación urbana, porque hemos tratado, ¿cierto?, de evitar el hacinamiento, pero lo que se está provocando es un hacinamiento vertical. La comuna de Macul es un polo inmobiliario a propósito de que en unos años más vamos a tener la línea por Avenida Macul, por Américo Vespucio, por Vicuña Maquena. O sea, vamos a ser la comuna más privilegiada en torno a metro, pero está ocurriendo finalmente un hacinamiento vertical con todos estos edificios que se están construyendo y que se construyen en espacios que tienen la misma planificación vial. Por tanto, ahí también está ocurriendo una crisis habitacional, porque tienes departamentos donde pueden vivir 3, 4 personas, pero a propósito también del fenómeno de la migración, hay departamentos donde viven 15 personas. Claro. Y lo tercero, que tiene que ver con la construcción de estos edificios, y ahí es donde yo difiero un poco respecto a los criterios, las críticas que puedan tener las inmobiliarias, y particularmente la Cámara Chilena de la Construcción, que hablan de la permisología. Yo creo que respecto a la construcción de las viviendas, de las viviendas no sociales, sino que digamos de las otras, es que no hay un acceso de permisología. Lo que hay es una falta de criterio único respecto a los permisos. Y te quiero comentar algo. Nosotros en la comuna de Macul tenemos un edificio que se llama Laguna Center. Es un edificio que tiene una laguna artificial. Yo me pongo a pensar, ¿quién fue el que creyó que era una buena idea, en medio de la crisis hídrica más grande que podemos tener como planeta, a utilizar en Vicuña Maquena con Quilín, a 10 minutos del centro de Santiago, un condominio con una laguna artificial? ¿Hay ahí un exceso de permisología o por el contrario? Entonces, creo que esos son los 3 elementos. Y lo otro es que la planificación urbana también tiene que estar centrada en el buen vivir de las comunidades que viven ahí, pero también de las que llegan a vivir, porque uno cree que la solución de la crisis habitacional se termina con la construcción de viviendas. Y aquí lo que se trata es justamente de construir la ciudad, de construir una comuna donde todos y todas podamos tener un buen vivir y podamos ser capaces de vivir en comunidad. Entonces lo que pasa en Macul es lo que ocurre en muchas otras comunas, y ese es mi temor, quiero ser bien honesta, que nos termine pasando en Macul en unos años más lo que pasó en Estación Central, que tengamos guetos verticales a propósito de que no supimos hacer una planificación
centrada en las personas y en las comunidades. Entonces nos construyen edificios al lado de viviendas que llevan años ahí, y esas viviendas quedan sin presión de agua, con problemas de alcantarillado, y no es una o dos, son comunidades completas. Entonces mucho más complejo el escenario, y creo que tiene que ver no solamente con una situación comunal, sino que cómo pensamos la ciudad. La ciudad no puede crecer más hacia los lados, eso es evidente. ¿Es necesario que crezca para arriba? Creo que hay que iniciar ese debate, esa reflexión. En ese sentido, bueno, estamos conversando con Camila Donato, concejala y candidata a alcaldesa por la comuna de Macul, porque hay un dato que es el que sale de este informe de la Cámara Chilena de la Construcción, claro, y Colliers, que si uno lo pone en comparación con otras comunas, el problema de Macul que usted misma señalaba es como exorbitante en cuanto a cantidad de días en los que se demoran los permisos. Creo que el número era 1.400 días en comparación a otras comunas como Santiago, por ejemplo, que tienen una situación habitacional entre comillas similar, pero obviamente tiene diferencias, pero donde las diferencias eran muchísimas en cuanto a los permisos. Entonces, a su juicio, a modo de diagnóstico también, ¿por qué es en Macul donde se produce este retraso, esta falta de condiciones laborales para la dirección de obras municipales? ¿Y por qué no se produce en las comunas que podrían ser económicamente comparables, por ejemplo, entre una y otra? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema ahí? ¿Hay un problema de gestión? ¿Es de la administración actual? ¿Viene desde antes? ¿Cómo lo ve? Yo creo que se arrastra. Yo creo que es un problema que se arrastra en el municipio de Macul. Es un municipio que se ha modernizado muy poco. Si uno mira la estructura municipal del municipio de Macul, no tiene que ver con el problema de esta gestión. Es un problema que se arrastra y que yo creo que efectivamente esta gestión no supo resolverlo en miras a la dimensión del problema. No sé si me logro explicar. Sí. Es un problema que se arrastra de hace muchos años. O sea, por ejemplo, cuando yo fui concejala por primera vez, yo llevo 12 años siendo concejala, cuando yo asumí como concejala hace 12 años, por primera vez, no existían los correos institucionales. No estamos hablando de los años 80. ¿Me explico, no? Entonces, la modernización digital está siendo muy lenta, pero no puede seguir a ese ritmo. Entonces el diagnóstico con el que yo me quedo es el diagnóstico con lo que me dio la dirección de obras del municipio, que de forma muy autocrítica dijeron, nosotros no podemos más. O sea, estamos haciendo revisiones como si estuviéramos en los años 90 con archivadores, tremendo. Entonces esto no afecta solamente, y lo quiero señalar así, a la inmobiliaria que quiere construir y necesita el permiso para vender. No, que uno podría entender que en ese sentido... Claro, que en ese sentido un municipio pudiese poner más exigencia porque efectivamente tiene que verificar que el edificio quede bien hecho para que todos los que vayan a vivir ahí tengan seguridad, ¿cierto? O sea, eso lo entendemos todos, pero afecta al vecino que quiere hacer una remodelación. Entonces lo que termina ocurriendo es que la gente termina construyendo igual o termina con las obras paralizadas y se les terminan dañando sus remodelaciones. Entonces es una crisis súper profunda que yo creo que debe partir en el caso de Macul, porque efectivamente este diagnóstico que yo di está en todas las comunas. Pero ¿por qué en Macul están estos más de 1000 días de atraso? Yo creo que específicamente por la precarización laboral en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la dirección de obra, que vuelvo a insistir, no lo dije yo, lo señaló de la dirección de obra en una comisión que el Consejo Municipal pidió, en la que dijimos, oye, explíquenos qué es lo que está pasando. O sea, ¿cómo es posible que haya un informe? Además, hay informes emanados de Contraloría que avalan lo que dice la Cámara Chilena en la Construcción, que están diciendo, entreguen luego estos permisos, o por último digan que no, porque ojo, el reclamo no es que se entregan en otorgar los permisos, es que se demoran en responder. Eso, si efectivamente un municipio puede no entregar el permiso, no tiene la obligación de entregarlo, si hay una cuestión que no está bien hecha, que no se ajusta a la normativa, a las series de normativas que hay, no tiene por qué entregarlo. A mí también me interesa que los permisos que se entreguen efectivamente cumplan con la normativa, pero eso es lo que se está pidiendo. Claro, respondan. Porque el criterio ahí era la falta de respuesta y no la aceptación, que es cosas distintas. Claro. Como son cosas distintas, claro. Sí. O sea, y además, ojo, no recuerdo ahora porque no tengo la legislación a mano, pero cuando la dirección de obra les dice no por esto, tal y tales motivos, ellos tienen un plazo para subsanar. Claro. ¿Me explico? O sea, ni siquiera es que estén pidiendo, oiga, denme los permisos, sino dígame en qué estoy. Y eso ocurre, y yo lo quiero decir así,
la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene abogados, que tiene un staff, que tiene la posibilidad de hacer denuncia a través de los medios de comunicación, que salió en distintos medios el reclamo, de manera transversal los medios comunicacionales, tienen esa posibilidad. Pero yo lidio día a día con vecinos y vecinas que están desesperados porque llevan 1 año, 2 años esperando a que les den el permiso o les den la respuesta respecto a una remodelación que quieren hacer en su casa, porque además las comunas de Macul tienen una particularidad que son terrenos muy grandes. Claro. Entonces es habitual que después yo me caso, me independizo y construyo mi casa atrás. ¿Me explico? Entonces ahí también hay un proceso en que el vecino que no tiene esta posibilidad que tiene la Cámara Chilena de la Construcción para defenderse ante la precarización laboral, que no es culpa del vecino, no tiene ninguna posibilidad más que dedicarse a esperar los 2 años. Concejala, nos quedan unos pocos minutos y para ir cerrando la conversación quería preguntarle por la carrera por la alcaldía, ya que usted es candidata a alcaldesa por la comuna de Macul. ¿Cuál es la situación del oficialismo que está un poco dividido en esta carrera? Sí. La situación del alcalde actual. En un minuto, si nos puede contar un poco cuál es la situación actual. Bueno, sí, efectivamente nosotros vamos divididos, situación que yo lamento mucho. Yo hice todos los esfuerzos para poder tener una candidatura unitaria, única. Estuve dispuesta a primarias, hubo un proceso bien largo, pero yo hoy soy, él no quiso ir con nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo del Pacto Contigo Chile Mejor, y yo hoy soy la candidata del oficialismo, ¿cierto? La candidata de unidad del oficialismo, no la candidatura única como en otras comunas, la candidatura unitaria del oficialismo, y hemos levantado junto a las comunidades, a los movimientos políticos y a las distintas demandas un programa que vamos a lanzar el 31 de agosto, que viene a recoger todas estas demandas que se arrastran desde hace 20 años. Bueno, agradecerle, concejala. Estábamos conversando con Camila Donato, candidata también a alcaldesa por Macul. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y seguimos con más. Llegó la hora.